A ver, este valor que tenemos aquí, gastos operacionales. Si hemos dividido para las ventas, una de las formas de ver. ¿Sí? Es que lo que pasa es que ya se han olvidado. Sí. Seamos del 21,5%. Entonces se han olvidado la parte que decíamos en el análisis vertical en cuanto a las recomendaciones que establecía la técnica financiera. ¿Sí? Entonces decíamos nosotros, por ejemplo, que las empresas recomendaba, porque es solo una recomendación, que las empresas deberían contar aproximadamente cercano, porque es una aproximación de un 15% de efectivo. ¿Sí? Entonces, si tiene la empresa aproximadamente un 15% de efectivo con relación al total de activos, porque esa era comparativa, era con referencia al total de activos. Entonces, un 15% de efectivo del total de activos era un valor considerado alto. Igual hacíamos de las cuentas por cobrar, hacíamos de las cuentas por pagar, de las mercaderías, hacíamos de los activos fijos. Los activos fijos decía aproximadamente que las empresas, sí, deberían tener un 35% de total de activos como fijos. Eso también, como les decía, depende del tipo de empresa, pero en forma general, un 35%. Entonces ya tenía un 35% de activos, ya era un valor considerado alto. Igual decíamos nosotros en el pasivo, igual decíamos en el patrimonio, ¿no es cierto? En el patrimonio decíamos que las empresas deben generalmente tener más del 51% de patrimonio. ¿Sí? Del total de activos, del total del pasivo y patrimonio. Entonces, en cuanto también hacíamos los gastos que eran en relación a las ventas. Sí, y los gastos operacionales, se decía que la técnica financiera recomienda que las empresas, sí, aproximadamente no superen un 20% del total de las ventas, porque ya es, sí, ya es un valor que se considera alto, que se considera un valor representativo alto. Entonces aquí nosotros a simple vista, 661 mil dólares de gastos operativos. ¿Cómo consideramos nosotros eso? Sí, pero es que eso les decía que tenemos que ver. Tenemos nosotros ventas de 3.074.000. Y tenemos de gastos operativos 661.000. Este sí es un valor representativo. Es un valor sí es considerable. Sí, porque automáticamente, vea, utilidad bruta 986. Sí, de aquí le vuela los 661.000 que hay que restar. Entonces, este es un valor. Este sí es un valor que le consideramos alto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esto? Para estar seguros, dividamos para las ventas. Entonces, hemos dividido para las ventas y nos da el 21,5%. Sí, que ya es un valor que en la recomendación de la técnica financiera nos dice que se trate en lo posible de que no sea superior a un 20%, aproximadamente. Por eso cuando establecíamos si tenemos un 19%, ya también es alto. Un 18% también puede ser alto. Y mucho más si sobrepasa el 20%. ¿Sí? Entonces, como la empresa aumenta sus gastos, va aumentando sus gastos, por ende va a disminuir su efectivo, va a tener menos efectivo. Entonces, en nuestro caso también, en nuestro caso que estamos analizando, tenemos que ayudarnos nosotros, por eso estudiamos todas las técnicas para ayudarnos nosotros, ¿sí?
Entonces aquí también tenemos que otra de las causas es esto. Tiene los gastos que son altos o representativos. Eso quiere decir que ha aumentado sus gastos. Entonces aquí ya tenemos, se demora en vender, tarda en cobrar y también ese sería un aumento o incremento de los gastos operacionales que son valores representativos o altos. Representativos, dejemos con valores representativos. Pueden ponerse que son valores altos, ¿ya? O son valores considerables. ¿Sí? Entonces, como les digo, nosotros también, en la parte en que observamos, ¿qué vemos nosotros los datos? Estamos viendo los datos, sí. ¿Qué decimos de ese valor? Si está alto. Verán que que los gastos operacionales están por encima de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar creo que teníamos 503, 500, algo así. Acá tenemos en los gastos operacionales más de 600,000. Entonces la empresa también está gastando. Y esta última ya, como hemos visto aquí, esta por lo general se descarta. Esta, los activos fijos se descarta, porque ya no tiene más de dónde más va a tener la empresa. Sí, solo que la empresa tenga altísimo, pero ya tenemos esta causa, ¿no? Se demora aquí en vender, se demora, es una demora corta, es una demora pequeña, pero en definitiva se está demorando y eso le impide contar con más efectivo. También se demora en cobrar, por eso tenemos un crédito alto también y el plazo establecido, cada 59 días que se demora. Y también ha aumentado los gastos. ¿Sí? Ya. Entonces estamos en esto, ¿no? Esto, como les digo, podemos unir en una sola o podemos así separarle de cada causa que tenemos. Entonces aquí, ya vean, directamente ya los directivos ya van a tomar asuntos sobre esto. Para tratar en lo posible de mejorar. Por eso es que les digo, los análisis financieros, las auditorías financieras tienen ese propósito de mejorar la empresa. No es que estamos aquí desbaratando en ningún rato estamos desbaratando. Sí, pero aquí se tiene que corregir, sí, bueno, ¿cuál es el motivo de que estamos vendiendo cada 25 días? Analizar los factores del por qué. Factores internos y factores externos, sobre todo los externos. Entonces, para que vayan corrigiendo. ¿Sí? Entonces, no puede, como les decía, no puede haber estos factores internos, porque esos se corrigen rápidamente y la empresa toma la decisión, los directivos, si es que los vendedores no están atendiendo a los clientes afuera, los vendedores, así de sencillo. Y el vendedor ya no solo es porque va, por eso dice la palabra vendedor, que tiene que vender. No solo es una visita que le hace al cliente. Entonces le visita, pero no quiere nada al cliente. Entonces tiene que buscar la manera, la técnica respectiva para que el cliente siga comprando. Pero eso ya es cuestión de la empresa. O la otra es el mercado, ¿no? La otra es el mercado. Analizar el mercado, qué es lo más frecuente, y eso es lo que muchas empresas no toman en consideración. El análisis del mercado y creen que es culpa
interna de la empresa. Culpa del personal de la empresa. El mercado. La competencia. ¿Cuántos negocios a la competencia eliminada? Yo ya les he comentado a ustedes de muchos negocios que prácticamente están eliminados, están ya fuera de... Pues antes era negocio tener una farmacia particular, una individual, una botica, una farmacia era un buen negocio. Los que tienen, las personas que tienen una botica en forma personal, sí, por lo general están en barrios, en algún barrio populares, digamos, o están en algún sector rural, donde no pueden llegar, ¿qué? La mayor competencia. Entonces, ¿cuál es la competencia que tenemos aquí los grupos que se formaron de las farmacias? ¿Cierto? Vean ustedes, el mayor, la FIBEC, grupo de farmacias. Tiene también de la FIBECA, también pertenece el otro grupo de la Sana Sana. Tienen ahí la otra, Medicity, que es otra. Tienen farmacias económicas. Sí, todas esas son competencias. Pero si usted se pone una farmacia individualmente, no va a poder competir porque le van a absorber la competencia. Eso es del mercado. Eso es del mercado. Ya se ha pasado con muchísimas. Los almacenes de electrodomésticos pequeños o medianos de almacenes de electrodomésticos. Antes había una gran cantidad de almacenes de electrodomésticos en la calle Piales. Eran pero inmensos. ¿Qué pasó? Comenzaron a cerrar, ¿por qué? Por la competencia, pues, de los grandes consorcios de los almacenes de electrodomésticos. Entonces aparecieron crédito económico que siempre había, el otro, el Artefacta, La Ganga, Oriogar, toditos ellos. ¿Sí? Entonces, casi no se ha ido no se ha podido salir este tiempo para darse un baño de popularidad por esos sectores para ver cómo están los negocios. Pero por lo general comenzaron a tener, a cerrar los negocios, porque ya no podían competir con estas grandes empresas que son potenciales, pues tienen un capital de giro alto. Difícil. Eso es generalmente en el mercado es la competencia. Entonces, eso es el análisis que tienen que hacer, tienen que hacerse las empresas. Ya. Pues tenemos nosotros esto, ¿no? Estas serían nuestras causas para que nos haga falta a nosotros más liquidez. Sí, entonces hemos analizado esto con esta parte. El periodo o el crédito que conceden los proveedores, ¿sí?, es favorable para la empresa. Y como le decía, tiene que estar pendiente la empresa, tiene que hacer su análisis para ver el costo-beneficio. Porque muchas veces el conceder, el tener un mayor crédito, nos puede también tener un costo más alto en cuanto a eso. El costo de mantener el crédito con los proveedores, con los bancos. Lo que decimos nosotros, la renegociación de la deuda puede ser más costosa. Sí, pero siempre va a favorecer. Entonces aquí pongamos nosotros otra conclusión referente a ese punto. Entonces, el plazo promedio concedido por los proveedores, ¿no? Porque estos de los proveedores.
para pagar las deudas pendientes en un promedio de cada 121 días Esto es beneficioso, esto es favorable para la empresa. Entonces aquí estamos en la parte, ¿no es cierto? Que vendemos en menos tiempo. Sí, de ahí vamos a la parte que cobramos en menos tiempo y que pagamos en más tiempo. Por lo menos en ese lado estamos beneficiados, sino que en los tiempos que nos demoramos. Esto es favorable, como les decía, ¿no? Por eso, lo único que hay que analizar el costo de tener ese crédito. Ya. ¿Sí? Porque siempre ocurre, siempre, uno de los problemas que siempre ocurre. Cuando tenemos nosotros un negocio, sí, primero compramos. Primero compramos. Sí, si compramos el crédito, primero nos endeudamos con el proveedor. Tenemos un almacén, tenemos de actividad comercial, un almacén comercial. Primero compramos las mercaderías, primero fiamos las mercaderías. ¿Sí? Luego vendemos y luego cobramos. Entonces, en esta parte, como tenemos que pagar, aquí viene esto de los plazos. Generalmente se produce que primero tenemos que pagar. Primero se paga y luego se cobra. ¿Sí? Entonces, hay este desfase entre los pagos y los cobros. ¿Qué por lo general sucede? Por lo general sucede. Como necesitamos nosotros abastecernos de mercaderías, fiamos a los proveedores. Pero ellos también nos ponen sus condiciones, nos ponen sus plazos. Entonces, lo que buscamos es que sea un poquito más extenso para nosotros poder cobrar y poder pagar eso. Y poder pagar esas deudas. ¿Sí? Pero generalmente es eso. Tenemos este desfase. Entonces, existe ese desfase entre los pagos y cobros. No entre los cobros y pagos, sino entre los pagos y cobros. Porque primero tenemos que pagar en menor tiempo y cobrar en mayor tiempo, por el motivo de lo que es el negocio en sí. Entonces, aquí es lo que durante las actividades de empresa hay que tratar en lo posible de esto, de ir adecuando, ¿sí? De ir también haciendo las reservas respectivas, guardar también lo que se va cobrando para la próxima compra, para las próximas compras. Entonces, tratar en lo posible de esto. ¿Sí? De menorar estas desfases que pueden existir. En este caso no tenemos, pero frecuente ocurre. Por eso están los proveedores ahí, pues están a la que cae para que les paguen. Entonces la empresa dice, los proveedores les pagamos el viernes, todos los viernes. ¿Sí? Hay algunos que dicen, cada 15 días venga a cobrar. Por el plazo es establecido para, hasta generar los recursos respectivos, hasta generar el dinero suficiente para poder pagar. Como es a corto plazo, como es pagos a corto plazo, tiene que hacer. Pero existen estos desfases. Entonces ahí es lo que se produce, ¿no? Primero tenemos que comprar la materia prima,
elaborar la materia, elaborar los productos, luego vender y luego cobrar. Entonces ya no caen los proveedores, pues ya nos caen, pague la materia prima, pague. Entonces, cuando se inicia el negocio, también se debe tener al comienzo un capital de giro, que se llama. ¿Sí? Un capital de giro para poder tener como una especie de colchón y soportar estos desfases que existen. Ya para después luego ir equilibrando eso. Equilibrando esa parte en lo que respecta a ese desfase entre los pagos y cobros. Entonces, esto tenemos nosotros aquí. ¿Sí? Y hemos analizado estos índices de aquí. Los índices de liquidez y los índices de actividad. Aquí nos favorece esto, pero ya vamos a poner nosotros aquí en el índice de deuda. ¿Sí? Vamos a ver nosotros en lo referente a las deudas. Vamos a desglosar generalmente en las dos deudas que se tienen. En la deuda a corto plazo y en la deuda a largo plazo. Sí, por el indicador que tenemos, este es un valor considerado un poco alto. Este es el general, este es el en el cual relacionamos el pasivo total con el total de activos. ¿Sí? Entonces aquí están el 45.68% de los activos de la empresa, de los activos que tiene la empresa, son recursos ajenos, es decir, están con deuda. Los activos de la empresa están con deuda. ¿Sí? Porque nosotros tenemos esos activos de la empresa. Entonces, esto, aquí la recomendación, ¿cuánto nos dice? En general, un 40%, que no supere un 40% de la deuda total de la empresa, tanto a corto como a largo plazo. Entonces, hay que ver en este indicador, sí, que está un poco alto, no es que está muy alto, está un poco alto, ¿sí? Pero hay que controlar, de antemano hay que ir controlando. Entonces, ¿cuál de las dos deudas, no? ¿Cuál de las dos deudas? ¿Qué tenemos dentro de la empresa? Bueno. Entonces vamos a esta parte y, bueno, nos quedaríamos para mañana. ¿Sí? A ver, atenderán, por favor, atenderán. Entonces, como estamos viendo nosotros esta parte del análisis financiero, ¿sí? Dentro de esto, en lo que tiene relación a la información financiera, la información contable de la empresa, como les decía, ¿sí? Se basan y tienen que aplicarse las normas respectivas, normas que son de carácter internacional. Y también, como les recalcaba, que la información contable, la información financiera es universal. Esto que estamos poniendo, estos que estamos sacando, ¿sí? Estos índices es universal. Esto le van a entender en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Entonces ustedes, a ver, atenderán. Ustedes van a hacer unas dos consultas. ¿Sí? La una corresponde, atenderánme por favor y anotarán, ¿no? La una corresponde a la norma internacional de contabilidad número 1. Norma internacional de contabilidad número 1. Y que se denomina esta norma presentación de los estados financieros. Ustedes van a consultar la norma, concepto de la norma, las definiciones, conceptos de la norma, la importancia de la norma, ¿sí? Y lo más fundamental, las características y aplicación de la norma. Entonces tienen que buscar un buen documento para que ustedes puedan hacer un buen resumen, porque hay documentos en los cuales la norma está en, digamos, en unas 20 páginas, en unas 25 páginas.
Entonces, lo más importante de esa norma para poder resumir en unas 6, 7 páginas, 8 páginas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, las características de aplicación, la aplicación de la norma, que es lo fundamental, ¿cómo se aplica? Ya. Y la otra es la norma internacional de información financiera número 10. Que se denomina los estados financieros consolidados. Entonces tenemos nosotros inmenso la parte de consolidar los estados financieros. Esa es la norma internacional de información financiera número 10. Los estados financieros consolidados. Y hacen lo mismo, ¿no? Las definiciones, conceptos de la norma, la importancia de la norma, características y sobre todo la aplicación de la norma. Y ponen la bibliografía respectiva. Entonces, por favor, pondrán énfasis en lo que es la parte de la aplicación de la norma. Entonces, tanto la norma de contabilidad como la norma de información financiera. Entonces, esto ustedes envían hasta el día miércoles a medianoche. ¿Sí? ¿Se anotaron bien y anotaron bien todo? Sí, sí. Ya. Entonces, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. De mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.